Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Estamos en una nueva temporada y primer capítulo de esta nueva temporada del podcast La Nueva Prudencia, que nace de un espacio para interactuar y conocer un poquito más sobre temas de derecho, particularmente derecho laboral, con una vertiente en el que pueda ser fluido y entendido para todos, ¿no? En esta nueva temporada tenemos una dinámica muy interesante donde estaremos invitando a diferentes personajes, tanto de la vida cotidiana de nuestro estado, Campeche, donde grabamos este podcast. Y bueno, hoy tenemos el privilegio y la gran oportunidad que una persona que forma parte del Congreso del Estado, el diputado César González, pero además buen amigo que nos conocemos ya de varios años atrás, podamos aperturar esta nueva temporada con él. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre un tema que sin duda viene a ser el parteaguas tanto de la administración que está saliendo a nivel federal, pero también que ha sentado precedentes para la administración que iniciará en el 1 de octubre, ¿no? Entonces, sin más detalle, presento a César y que también él pueda presentarse para que lo puedan conocer quienes nos escuchan y quienes nos ven a través de las diferentes plataformas de su podcast La Nueva Prudencia. César, preséntate. Hola a todos y todas, es un gusto estar acá. Muchísimas gracias, profe, por la invitación. Y pues bueno, este es uno de los temas que sin duda alguna ha marcado un antes y un después dentro de los años laborales de nuestros padres, de nuestros abuelos, y justamente también marcará un antes y un después para las futuras generaciones. Quedaremos algunas y algunos como un servidor en un entredicho, y eso será importante poder discutirlo, ¿no? En dónde quedamos dentro de estas transiciones, pero pues bueno, estoy encantado de estar acá y compartir este espacio con usted. Muy bien, pues entremos en materia y yo voy a empezar con un tema que creo que es el tema como que está en el tintero, que entiendo, y tú dame tu punto de vista, entiendo por qué lo han dejado en el tintero, no lo están queriendo entrar en esta actual que está por salir a la legislatura, porque creo yo que la quieren pasar para la nueva administración, para que entonces sea la nueva administración quien la anuncie con bombo y platillo. Me refiero a la reducción de la jornada laboral, migrar de las 48 horas que hoy tenemos a pasar a 40 horas. A favor, en contra, seguramente todos entendemos el antecedente en el que estamos, donde somos el país en Latinoamérica, de los países que más horas trabaja, somos el país donde, y además hay una vertiente muy importante que hoy te voy a platicar, pero César, ¿a favor, en contra y por qué de reducir la jornada laboral en nuestro país? No, totalmente a favor. Creo que es una iniciativa que se ha comentado en las mañaneras del presidente, que incluso ha sido tema de conversación en distintos foros. Desconozco cuál sea la particularidad del por qué no se haya transitado. Sin embargo, lo que sí me queda claro es que han habido importantes reformas en esta materia laboral que sin duda alguna no las había yo visto en 28 años que tengo de vida, y en ese sentido, pues bueno, así han sido, como lo comentaba desde un inicio, y han marcado un antes y un después. ¿A qué me refiero con todo esto? A que llevar a cabo reformas tan importantes en materia laboral como lo han sostenido, también implica negociación, también implica política y también implica acuerdos. Y acuerdos, por supuesto que con los grandes empresarios, por supuesto que con la gente de dinero, también justamente con otros países. Somos parte, recordemos, de lo que antes era el Tratado de Libre Comercio y ahora es el TEMEC. Entonces, pues justamente, dado que los tratados internacionales, como bien sabemos, pues están y tienen quizá el mismo grado de importancia que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, pues también marcan una directriz de hacia dónde debemos partir de acuerdo a lo que se ha firmado. Entonces, no quiero justificar, por supuesto, el que no se haya transitado, simple y llanamente el reducir, el aumentar los periodos vacacionales para las y los trabajadores. Eso se hizo el año pasado, en enero del año pasado, migramos de 6 días a 12 días, ¿ok? De acuerdo al año que lleves ya trabajando. También está la eliminación del outsourcing, que era un tema que... 21 de abril de 2021, donde desaparece la subcontratación, se elimina por completo, y ahora todo es a través de un REPSE para evitar la tercerización, ¿no? También es una muy buena reforma que se dio en este sexenio. Es correcto. Y una más que recientemente se propuso por parte del Ejecutivo es la reforma de las pensiones.
que sin duda alguna también impacta el tema laboral de quienes justo pues ya tienen una larga carrera, ¿no?, trabajando en las instituciones públicas de nuestro país. Y quizá habrá otras más que se habrán hecho, unas dos más, pero esto es algo que no se veía, y que el periodo neoliberal, que justamente marcó, pues ahora sí que los 30 años desde que comenzó, por ahí del 90, 91, ¿sí?, hasta la fecha, hasta el 2018, pues bueno, sin duda alguna sí marcó justamente nuestro país. ¿Qué debe de suceder? Pues bueno, debemos seguir transitando. Ahora que llega la doctora Claudia, pues justo bien lo aterriza. Se debe construir el segundo piso de la transformación, y pues bueno, quedaron varios pendientes en el tintero que se deben aterrizar. Ahora, César, te comparto mi punto. Y totalmente a favor, por cierto. Sí, totalmente, yo también estoy totalmente a favor. ¿Con qué no estoy a favor? Tú mencionabas algo, y más allá de generar debate, tú mencionabas algo, ¿no? Se tuvo que hacer consenso, se tuvo que platicar en las grandes esferas, los actores más importantes, y entonces por actores hay empresarios que son los que marcan la pauta y con los que hay que conciliar, porque ellos tienen prácticamente el grueso de las cámaras de comercio y de los consejos coordinadores empresariales. Me parece que en la mesa hubo un actor importante que nos invitó, me parece, tampoco estoy ahí ni estoy siendo un observador, pero me parece que al que se le dio haber invitado es el representante de los MIPYMES, los pequeños, medianos empresarios. En nuestro país, quien sostiene la economía de nuestro país, más o menos estamos hablando que el 90% de las empresas son pequeños y medianos empresarios. Me parece que ellos son los que se ven más afectados, y la forma en la que se va a ver, ojalá que yo me esté equivocando, y te voy a decir cuál es la tesis, la antitesis, la síntesis que yo pongo, es que yo creo que el tema de las 48 a las 40 horas, si bien es cierto, hay un espacio en el tiempo que las dejamos pasar. Yo lo que hubiese propuesto, me hubiese gustado, y que ojalá que todavía pueda llegar a oídos de alguien, es que se haga de manera gradual, de tal suerte que pensemos que en 6 años revirtamos lo que no hicimos en los últimos 40, 50 años. Yo no me voy a referir al periodo exacto neoliberal, yo me voy a referir a más tiempo. Entonces me parece que sí es cierto, hubo un vacío que no se atendió, se olvidó, se desajenó. Hoy estamos tratando de dignificar a la base trabajadora, pero también hay que ser empáticos con los pequeños y medianos empresarios. Y podríamos haber hecho, o se podría hacer, porque todavía no se ha dado, migrar de 48, luego a 46 en un año. Ya haces que la empresa tenga cómo paliar esas 8 horas que no va a tener a su empleado. Luego pasar de 46 a 44, luego 42, para finalmente llegar a 40. ¿Qué pasaría esto? Que estaríamos hablando de una transición gradual y no de golpe y porrazo. Paulatina, por ejemplo, pienso con el tema de las vacaciones, bombo y platillo, se celebró migrar de 11 días, de 6 días a 12 días. Luego platícaselo al pequeño empresario, donde hoy le tiene que decir el trabajador, me voy 12 días y ve cómo me suples. Yo creo que pudimos haber hecho algo igual, haber empezado con de 6 a 8, a 10, a 12, y entonces ser amigable con este sector. Yo también estoy a favor, pero creo, no es a favor en el fondo, no en contra, pero sí difiere un poquito en la forma, porque el procedimiento se puede mejorar. Con eso introduzco algo que tú mencionabas, que para mí es muy importante. Tú decías, se han dado reformas importantes, me parece que los tratados internacionales han jugado un papel porque están a la par de la Constitución. Mucho se dice, yo también sé quiénes lo dicen, y por eso pierdo un poco de crédito, porque quiénes son los que lo dicen. La narrativa de que realmente las reformas que se han dado en materia laboral particularmente ha sido por presión extranjera, es decir, que Estados Unidos y Canadá le dijeron no queremos un socio. Esto el gobierno actual lo heredó, ¿no? Ellos no lo hicieron, ¿no? Sin embargo, lo que yo sí creo es que sí hubo mucha presión de la comunidad extranjera, e inclusive fue una condición en la que yo voy a ser socio tuyo, México, y firmaremos el Tratado de Comercio, Libre Comercio, lo que era el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, pero siempre y cuando tú adecúes tus condiciones, porque tienes salarios precarios. Es un tema que me gustaría preguntarte ahorita, la importancia de cómo el salario ha crecido en los últimos 6 años, como nunca habíamos tenido. Pasamos de 88 pesos con el que empezamos. Aquí el disclaimer, esto no es propaganda política, yo no soy apartidista, pero sí mencionar otra vez que pasamos de 88 a hoy 250, y que estamos a 4 meses de que haya otro importante incremento a favor, no en la forma en la que lo hicieron, porque si bien es cierto, se dijo que no iba a impactar en el índice nacional del precio consumidor ni la inflación,
hay una figura muy importante dentro de la inflación que sí impacta, y al final del día este salario que se incrementa, que tiene que pagar el patrón, lo que yo creo que está ocurriendo, César, corrígeme tú, compárteme tu punto de vista, es que al final del día lo termina pagando de nueva cuenta el trabajador, porque lo que hace es que encarezca el bien, porque si yo soy patrón, te tengo que pagar a ti más, yo tengo que buscar algún lugar para pagarte este dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? Le tengo que subir el precio a los bienes y servicios para que aquí llegue mayor dinero y te lo pueda dar a ti. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú como trabajador, cuando vas a comprar el producto, pues un producto que costaba hoy 100 pesos, cuesta 200 pesos porque fue una cadena. Yo creo que eso ocurre cuando no se hace de una manera armonizada, como creo que se pudo haber hecho, una forma armonizada, y no pasar en un crecimiento del salario, quiero tu punto de vista sobre eso, de 88 a 250 en un periodo tan corto, desestabiliza el mercado, más allá de que el peso ha tenido cierta estabilidad. Yo creo que el quien se ve castigado es el empresario de a pie, ¿no? Pero te escucho. No es diferente como lo comentas, solamente que hay que hacer algunas precisiones. Si bien una de las reformas que no mencioné y que son importantes es sin duda alguna, aunque no es una reforma, se firmó por decreto, es el aumento del salario mínimo. Y el aumento del salario mínimo ha marcado para quienes ganan justamente 1 o 2 salarios mínimos al día, pues sin duda alguna un antes y un después. Y creo que el antes y el después es la palabra que voy a utilizar justamente para hacer la diferencia entre los periodos y los sexenios. Pero lo comentabas bien, pasamos de 88 a la actualidad 250 pesos, pero no pasamos así. Es decir, el primer aumento que hubo fue de 88 a 120 pesos en todo el país, y en la frontera norte sí a 250 pesos. Posteriormente, después de 2 años, fue justamente teniendo un aumento. Y en ese sentido fue que se fue justamente acordando con los empresarios. Yo también coincido en que en que esta parte de MIPYMES y pequeños y medianos empresarios son vitales para la cadena de servicios que existe en nuestro país y por supuesto también de quienes consumimos. Sin embargo, yo voy a poner un ejemplo a nuestra escala, en nuestra ciudad en donde vivimos, porque mucha gente durante la pandemia, que eso es otra cosa que vivimos durante este sexenio y que fue también un periodo importante para justamente las y los empresarios, y que aún así también se subió el salario mínimo, aceptándolo y por acuerdo. Pero durante la pandemia, por ejemplo, en nuestra ciudad capital, en Campeche, muchos empresarios de nuestro centro histórico estuvieron a punto de quebrar. Estuvieron a punto de quebrar porque no tenían ingresos, porque no tenían cómo pagarle a sus trabajadores. Y después de la pandemia, después de que se habilitó y se fueron abriendo las puertas de los establecimientos, también era duro, porque sin duda alguna la gente no se atrevía en algunos momentos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que uno de los programas vitales que pudo oxigenar a las y los empresarios, MIPYMES y pequeños y medianos empresarios, fue el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro pudo oxigenar, pudo darle este colchón a las y los empresarios, y de esta manera pudieron tener un empleado sin que les cueste a ellos. Exactamente, pero que además justo les iba dotando de experiencia, porque comentaba con los empresarios que después de un tiempo pues se han convertido en la gente que hoy en día está trabajando en los establecimientos aquí en Campeche. Entonces, a través de este programa se pudo oxigenar a los empresarios. Coincido contigo en que se debe de tomar en cuenta a todas las partes, pero hoy por hoy podemos hablar de que se ha avanzado en esta materia. Eso es innegable. En los cómo podemos diferir, porque yo también coincido en que pasar de 6 a 12 días pues es muy drástico para el empresariado, pero es muy bueno para el trabajador, ¿no? Porque finalmente puede estar más tiempo con su familia, finalmente puede disfrutar de otras cosas que a veces, como bien lo comentamos antes de entrar al podcast, pues de las cosas que te consumen la cabeza dentro del trabajo, ¿no? Y eso pues es padre. Sí, César, este comentario final que me decías, ¿no? Todo esto se ve reflejado para que el trabajador o la trabajadora pueda estar más tiempo con su familia. Eso me permite poner un tema sobre la mesa al cual sabía que en algún punto teníamos que llegar, y me gustaría escuchar tu punto de vista, pero además escuchar tu punto de vista porque yo sé que pues que tú te sientas en mesas donde hay gente
con la que puedes llegar a que haga o que resuene este comentario. De poco servirá, César, de poco servirá migrar de 48 a 40 horas si a la par no se regula lo que ya se conoce dentro del marco legal como la desconexión digital. ¿Qué es la desconexión digital? Claro. Para quienes nos escuchen, les explico de manera muy sencilla. Es el derecho al ocio. ¿Qué es el derecho al ocio? Que una vez terminando tu jornada laboral, usted ya no esté vinculado al trabajo a través del WhatsApp, el correo electrónico, a través de las llamadas, y que entonces tú no tengas ese temor reverencial de que si no le contesto a mi empleador, no le escribo en el WhatsApp o no atiendo ese correo electrónico, me puedan hostigar o me puedan, porque ¿de qué te va a servir tener 40 horas, tener 8 horas más con tu familia, si esas 8 horas estás en el parque con tu hijo? ¿Pero qué estamos haciendo? Y le estás contestando al jefe, ya contestaste un correo electrónico que tienes que enviar, ya mandaste... Bueno, entonces de poco sirve que tengas ese tiempo si estás en casa, e inclusive hay trabajadores que están en casa y prefieren ya que amanezca y regresar a la oficina porque sienten que tienen esa necesidad de atender aquellos asuntos que les dejaron como pendientes a atender. Entonces, creo que está vinculado la desconexión digital a la reducción de la jornada. Yo he escuchado, la exposición de motivos respecto de por qué es la importancia de reducir la jornada, pero otra vez, si no se regula lo segundo, que es la desconexión, de poco servirá, porque además esto sí se está viendo reflejado en una enfermedad que tú y yo lo comentábamos antes de entrar a cabina, que tiene que ver con el tema de la salud mental, la salud emocional. Sí. El estar tanto tiempo vinculados al trabajo nos genera un estrés, nos genera una ansiedad que se ve reflejado en la familia, no lo podemos disfrutar, lacera y lastima a nuestra sociedad, y escuchar tu punto de vista al respecto. Yo coincido, pero este tema de la desconexión es un tanto complicado incluso para la vida diaria. No solamente en el ámbito laboral, aunque fue bien expresado. Es decir, desconectarnos de nuestro celular, pues es bien complicado, porque pues ahí tienes a la familia, ahí tienes a los amigos, ahí tienes el trabajo, ahí tienes el mundo exterior. Y entonces, pues uno que ya está viviendo en una era digital, pues es complicado. El punto del profesor Abarca tiene mucho sentido cuando justamente es el patrón el que no deja justamente que los trabajadores tengan vacaciones. Digamos, y poniéndolo en un ejemplo más sencillo, es para las y los chicos que se van de vacaciones de verano que salen de la escuela, pues no hay tarea, no hay maestro de por medio, no hay exámenes, no hay nada que estudiar. Esas serían las vacaciones ideales para un trabajador, desprenderse del vínculo del patrón. Sí, por supuesto que coincido, pero sin duda alguna hay gente que ama tanto su trabajo que lo antepone por encima de su familia. Pero eso, yo creo que eso es romantizar de alguna manera. Uno no puede, entiendo que a mí me gusta el trabajo, pero tengo que saber que va vinculado a un tema de productividad. La razón de la existencia per se de las vacaciones en los libros que estudiábamos cuando estábamos en la carrera era que la razón de la existencia de las vacaciones es porque este periodo te permite realmente reinventarte y eres más productivo cuando regresas al empleo. Entonces yo creo que hay que quitar este sesgo de estos paradigmas de que la camiseta y bueno, todo esto que nos ha generado una cultura viciada de cómo comprendemos el trabajo en nuestro país. Coincido contigo en el sentido, y me encantó el ejemplo que pusiste, porque no hay mejor ejemplo que una vez que tú terminas tus exámenes, guardas la mochila y te vuelves a acordar de la mochila la noche anterior de ir a la escuela, te acuerdas si tienes sacas la lonchera de la mochila. Exacto. Lo mismo debería ocurrir en el trabajo, deberías desajenarte por completo, pero que además sea una naturalidad. Tenemos que migrar a una cultura laboral en el que todos podamos entender que estamos en una filosofía de ganar. El patrón tiene que entender que un trabajador bien descansado y bien disfrutado le va a rendir más a un trabajador que ya lo tienes agotado mentalmente, físicamente está ante un colapso, y muchas de las fugas de talento que vemos precisamente es por ello, ¿no? Entonces, coincido. El último comentario que yo hacía referencia en torno a quienes viven por su trabajo es una cosa meramente excepcional y digamos con una especificidad determinada. No es el caso de todas y de todos, pero sí hay gente que vive por su trabajo. Y también esto del apego digital
no solamente al trabajo, sino a todo lo que ya he mencionado, también nos hace llegar a una reflexión. La pandemia nos dejó también una gran enseñanza, que no siempre debemos estar físicamente en el espacio en donde uno tiene su centro laboral. Y ahora que terminó la pandemia y que muchas empresas se adaptaron a este tipo de, digamos, de formatos y de modalidades, pues bueno, también le permite al empresario determinar ciertas horas para unos trabajadores y ciertas horas para otros, porque entonces ya se empiezan a ver mecanismos automatizados que van a ir permitiendo justamente que ese trabajo gradual de reducción de las vacaciones, de aumento de las vacaciones y de reducción de horas laborales se pueda dar con mayor tranquilidad. Creo yo que es un buen tema de discusión, pero también importante para los que vienen allá atrás y que van a poder ahora sí que gozar lo que ni usted ni yo gozamos, porque eventualmente pues somos ya gente que ya está envuelta en este dinamismo, pero para los que vienen allá atrás van a vivir una realidad totalmente distinta a la que nosotros vivíamos. De hecho, también tengo que mencionar que estamos hablando, ese es el tema de las reformas que se dieron en estos últimos años. También se dio precisamente en 2020 para 2021, si no me equivoco, 2021 para 2022, la famosa ley del teletrabajo. Desafortunadamente no se ha podido introducir como se había introducido. Hay muchos países que la gran mayoría de su trabajo es remota. Con eso redujeron un montón el costo operativo de lo que representa físicamente mantener un espacio. Desafortunadamente nos resistimos, somos una sociedad que se resiste mucho al cambio, y esa resistencia al cambio nos hace hoy tener una ley muy bonita, porque la verdad está muy bien redactada el tema de trabajo, allá con algunas aristas como toda ley que puede ser, que es perfectible, pero me parece que no está siendo usada como deberíamos estar usando. Los famosos nómadas digitales. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un tema muy importante, muy concentrado, donde muchos países se vinieron a la Ciudad de México por la comodidad que hay y trabajan desde ahí. Con esto me da la pauta para hacerte un último comentario, escuchar tu punto de vista, porque sin duda tu perfil y tu visión hacia dónde vas, me parece que está vinculada no solamente hacia la creación de normas, sino también en la asesoría normativa gubernamental y también el impulsar estas normas y estas leyes. Me parece que hay un espacio muy grande. Tú mencionabas, tú y yo estamos en una dinámica, los que vienen atrás vienen en una dinámica diferente. Hoy tú pregúntale a los que vienen atrás, y te lo digo desde mi, ahora sí que no como abogado, sino en mi faceta de nano empresario, si tú quieres, a la hora de vincular gente es muy complejo. Y entonces aquí me da la pauta para hacerte este comentario, ir perfilando, para ir cerrando y platicando de conclusiones. Los famosos freelancers, o sea, los trabajadores hoy no quieren, los jóvenes no quieren este formato mocho y cuadrado donde estamos vinculados a un determinado número de horas nalgas como comúnmente se le conoce, o un famoso etiqueta de ser un trabajador godín. Ya no lo quiere trabajar desde su teléfono, desde su iPad, y que esté vinculado en función a la productividad que yo doy, es mi pago que se debe hacer. Me parece que ahí nuestra ley le queda una brecha enorme. Estas nuevas figuras no encuadran en la normatividad que existe. Te lo comparto para que tú lo lleves a quien lo tengas que llevar. Hay una palabra, yo con esto voy a tal vez enmarcar lo que quiero decir. Nuestra ley no nos permite lo que conocemos como flexibilidad. Es un mundo flexible, porque tú quieres salir a contratar 8 horas con un salario mínimo, con estas presiones. A los jóvenes no les interesa. Te voy a decir por qué no les interesa. Porque hoy se ha impulsado, y qué bueno, mucho la figura de los emprendedores. Hoy un joven te trae 20 productos de China, te los revende y en 2 o 3 horas gana. ¿Me explico? Entonces, me parece que tenemos que entender a la juventud que viene atrás de nosotros, y no es que seamos viejos, pero la famosa pandemia nos hizo que la brecha digital pasáramos de una era, yo lo he dicho mucho, hoy estamos en una era de la inteligencia artificial, que estábamos, de acuerdo con las diferentes eras, la mecánica, la tecnológica, la informática, y luego la digital, y luego de la digital pasamos a la artificial. Fue muy rápido el tiempo, cuando tenemos que estar viviendo lo que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial. Lo debemos haber visto tal vez en los años 50, los años 60, 2050, 2060. Se adelantaron 20 o 30 años porque la pandemia hizo que eso ocurriera. Lo aceleró.
pero nuestra normatividad no lo aceleró. Las condiciones no lo aceleró. Los grandes países que tienen, sí lo hicieron, pero un país, somos México, somos la economía número 11, o sea, de más de 200 países o 200 países, somos la economía número 11, con un rezago en este tema de la flexibilidad. ¿Qué piensas? Bueno, y además porque se viene un parlamento juvenil, tú mañana vas a ser parte juvenil, vas a escuchar la propuesta de los jóvenes, se tienen que tocar estos temas para que haya mayor flexibilidad y las modalidades de empleo sean muy diferentes a como habitualmente en estos días los estamos escuchando. El tema del freelancer ya sucede en México. Tengo muchos amigos. ¿Pero qué México? ¿México, la Ciudad de México o México toda la geografía? México en general, en nuestro país. El suyo creo que muy poco, César, pero sí, corrígeme si estoy mal. Sí, muy poco. Estoy seguro que serán contados quienes justamente puedan acceder a estas ¿Cuántos coworking hay en Campeche? No, pues... No existe. Más allá de los cafés donde nos podemos reunir un poquito, claro, no hay más. Exactamente. Sí hay dos o tres, ahora que recuerdo, chiquitos. Pero aquí yo iba a poner un ejemplo de un conocido muy cercano que trabaja para una empresa norteamericana desde la comodidad de su casa en Tulum. Y trabaja de 9 de la mañana a 4 de la tarde y se acabó. Desde su laptop, insisto, desde el sur de México. Le pagan en dólares, tiene un horario establecido y no trabaja sábados y domingos. Y no tiene que tener este apego, justamente. Si bien es cierto, la pandemia vino a marcar una velocidad muy rápida en torno a la era que hoy vivimos. Incluso el sistema educativo se tuvo que adaptar, porque si no, no podíamos avanzar como sociedad en ese sentido. Pero si bien, profesor, creo que no podíamos nosotros, o no pueden haber cambios tan graduales, tan rápido, en un sexenio. ¿Y a qué voy con esto? Sí, la brecha es grandísima con respecto a Holanda, con respecto a Noruega, con respecto a Suiza, que supieron aprovechar ese momento, pero porque ya tenían garantizados pues periodos vacacionales larguísimos, pues horas muy pocas de trabajo justamente dentro de las empresas, porque ya tenían garantizado una serie de derechos que en México no estaban garantizados. Y que entonces, ¿cómo se explica a uno que pasemos justamente a hablar de flexibilidad o de darle las herramientas a las y los jóvenes o a cualquier persona que quiera tener acceso a esto, sin antes no tiene derechos garantizados, como lo puede ser un buen salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que ha marcado justamente el periodo de la Cuarta Transformación este tema, que le metió y le dedicó tiempo, pero que la doctora Claudia tiene que, además es científica y le entiende también al tema. Entonces, a mí me parece que el periodo de Andrés Manuel, del presidente actual, con respecto al de la doctora Claudia, va a ser también diferente en esos matices de justamente de trabajar con metodología, de trabajar con base en resultados, de trabajar para completar metas y objetivos. No es que el presidente Andrés Manuel no lo ha hecho así, pero ponderó la lealtad, ponderó otras situaciones que justo a veces minimizaron el esfuerzo de quienes justamente llevan una batuta totalmente distinta. ¿Y a qué voy con esto? A que sí, yo estoy seguro que en 2-3 años, si nos volvemos a sentar en este podcast, quizás estemos hablando ya de avances más significativos. Ojalá que sí. Y ya veremos entonces los resultados del salario mínimo, de la disminución gradual de las horas de trabajo, del periodo vacacional, y vemos cómo se van a ir desenvolviendo en estos 3-4 años que va a arrancar este nuevo sexenio. Y también viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, bueno, del TEMEC, y veremos cuáles son las pautas que pone Canadá, que pone Estados Unidos también para con nuestro país. Yo creo que ese es un tema para practicarlo por completo. Tu servidor trae una corriente, tal vez una corriente muy visionaria, tal vez no sea el momento. Me parece que comercialmente, no es un tema laboral, pero toco ahí, lo encapsulo y lo dejamos para otra plática. Me parece que la corriente de México está muy clara. México no va a negociar mucho el TEMEC porque no le interesa como socio comercial de Estados Unidos. Ellos tienen una corriente muy clara, creo que la corriente es hacia China. Entonces hay dos corrientes, una muy capitalista, una tendiente hacia el capital social o el socialismo capitalista, en un punto medio. Me parece que a ellos les interesa más hacer más socios comerciales con Oriente que aquí en Occidente.
Pero eso lo platicaremos en temas de geopolítica un poco más adelante. Me gustaría ir cerrando. Ha sido una plática muy pequeña, pero muy interesante, muy importante. No en todo coincidimos, sí hay puntos en coincidencia. Lo más importante, como tú bien dices, ¿no? La máxima, ¿no? De que el tiempo nos irá dando la razón. Ojalá que por el bien de nuestros trabajadores, que son todos, yo no conozco una familia donde no haya alguien que trabaje, las condiciones mejoren en favor de la base obrera, pero sin olvidarse del capital, que en este caso son los empresarios, porque sin ellos no existirían las fuentes de trabajo como tal, ¿no? Tu conclusión para que vayamos cerrando y luego yo pueda terminar igual con una conclusión, ¿no? De mi parte creo que debe haber siempre un sano balance entre la clase empresarial y la clase obrera, decía Marx, entre el proletariado y la clase empresarial, que justo le dé seguridad social a la gente, es decir, que pueda que pueda haber garantías, por mínimas que sean, que les dé acceso a otros derechos, y el acceso a un buen salario mínimo, el acceso a poder descansar, a poder desconectarnos, a poder disfrutar de nuestra familia, pues también justamente es y garantiza derechos. Y en ese sentido creo que lo podemos ir discutiendo en otros espacios como este. Si me vuelven a invitar, con muchísimo gusto acá estaré. Pero creo que desde mi punto de vista, digamos, la gran mayoría de los mexicanos se ha quedado satisfecho con lo que se ha hecho en materia laboral en México. Y yo soy uno de esos. Creo que se puede hacer más, creo que se va a hacer más, de eso estoy plenamente seguro. Y sin duda alguna México va a crecer, va a llegar y llegaremos a ser la potencia económica número 9. Y eso será muy pronto también, por encima de Canadá, por ejemplo. Pero eso también tendrá que justamente llevarnos a seguir modificando, a seguir haciendo en favor de las y los trabajadores de México. Y como bien lo decía, profe, sin olvidarnos también de quienes justo dan las herramientas para que las y los obreros puedan salir adelante. Muy bien, bueno, yo celebro que estés con nosotros, y por supuesto seguramente no será la primera vez, porque además fluyó muy bien la conversación. Gracias, porque yo sé que tenías una agenda, se complicó un poquito por el horario, por aquí estamos, se cumplió. Les invitamos a que ustedes nos puedan seguir. Es un ejercicio con la única finalidad, porque no tiene otra finalidad, de poder compartir un poco de conocimiento a la comunidad en general. Estos medios remotos para eso son. Su servidor Gabriel Abarca Villamonte, titular de la firma Abarca y Asociados, que genera este espacio del podcast La Nueva Prudencia, con la única finalidad de transmitir comunicación en este nuevo espacio en el que ahora vamos a tener invitados. Vamos a poder hablar de estos temas y muchos otros temas que tienen que ver con la justicia laboral cotidiana. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Nos hemos limitado por el momento a estas 3 plataformas, y a Instagram, que nos puedan seguir para ir creciendo, para ir, si bien es cierto, no somos un espacio que busca ocio o comedia, es un espacio de plática normal, pero con contenido importante para toda la ciudadanía. Nos vemos en el próximo capítulo.